Los fascismos. En Italia, tras la Primera Guerra Mundial, había un descontento generalizado. Esto se debía a tres causas. Italia había participado en la Primera Guerra Mundial, pero a pesar de haber perdido 600.000 hombres, no habían cumplido con las demandas que se habían hecho. Esto causó una decepción generalizada. Además, la crisis económica generó inflación y la conversión de una economía de guerra a una civil causó el desempleo. Estos dos factores, desempleo más inflación, causaron un aumento en la tensión social. El aumento en la tensión social causó que se aumentaran los extremismos en la política. ¿Esto qué significa? Que el Partido Comunista y el partido de el Mussolini, el Fasti Italiani di Combattimento, que también conocido como camisas negras o camicie nere en italiano, surgieran y se alzaran con el poder con el tiempo. La ideología fascista. En 1921, Benito Mussolini funda este partido, el Fasti Italiani di Combattimento, un partido fascista y por tanto de derechas. Sus rasgos eran los siguientes. Estaban opuestos al comunismo y a la democracia. Además, abogaban por una sumisión del individuo al Estado, es decir, un Estado totalitario en el que el gobierno es el que decide todo. También querían controlar la economía y llevarla hacia la autarquía. ¿Qué significa autarquía? Bueno, la autarquía es un sistema económico en el que un país no depende del extranjero para nada, o al menos eso es en la teoría, porque en la práctica es muy raro conseguir esto. Además, otra de las características del fascismo era la exaltación de los valores nacionales y la represión de los extranjeros. Esto causaba desigualdades raciales y mucho racismo. También el militarismo, que llevaba un nacionalismo y expansionismo exagerado y belicoso, lo que causaba que los italianos quisieran tener un imperio colonial como el de la antigua Roma. Además, tenían el monopolio de los medios de comunicación y usaban la propaganda, pues la radio, pósters, el periódico, etcétera, para intentar controlar la opinión pública y a la gente. Además, utilizaban símbolos como lo era el símbolo pues, del partido fascista, que eran dos fasces, para representar y que la gente pudiera asociarlo. Estos se usaban en desfiles y mítines del partido para adoctrinar a las masas. El camino a la dictadura. Este camino empezó en el 1919 y acabó en el 1922. El proceso fue el siguiente. Italia, como ya he dicho antes, había una gran tensión social, lo que causaba que militantes de izquierda y obreros descontentos causaran revueltas y eh, hicieran huelgas. Esto hacía que la aristocracia o clases dominantes tuvieran miedo de una revolución comunista. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan a los camisas negras, miembros del partido fascista de Mussolini, para controlarlos. ¿Cómo lo hacen? Mediante la violencia, atacando contra todas estas personas que intentaban conseguir mejores condiciones de vida. Al final, los fascistas deciden hacerse con el poder por la fuerza. ¿Qué hacen? En la marcha sobre Roma, el 27 a 28 de octubre del 1922, marchan sobre Roma, como su propio nombre indica, y van a ver a Víctor Manuel III, rey de Italia, para que formen un gobierno con Mussolini. Este acepta y obtiene plenos poderes. La segunda etapa es la etapa de la dictadura fascista, que durará desde el 1922 hasta el 1945, año en el que cae el régimen de Mussolini. Mussolini convoca elecciones y logra la mayoría absoluta porque había acabado con el resto de partidos con una estrategia que ya conoceremos, el terror, que significa pues suprimir los otros partidos así como la gente que los apoya. Su dictadura se basó en 4 pilares muy similares a los fascistas.
Estos eran la supresión de las libertades individuales y la eliminación de los oponentes políticos. Se prohíben los partidos políticos y sindicatos. Los sindicatos son agrupaciones de obreros para intentar conseguir buenas condiciones y defender sus intereses. El segundo punto es la autarquía económica, que se basa en controlar toda la industria. Para esto crea el Instituto para la Reconstrucción Industrial, IRI, para que las inversiones del Estado se canalizaran a industrias estratégicas e importantes. Además, se llevan a cabo pactos con la Iglesia Católica, en concreto en 1929 el Tratado de Letrán, para reconocer el catolicismo como la única religión del Estado italiano. Además, se lleva a cabo una política exterior expansionista. Italia conquista lo que es Etiopía y Albania, además de mandar misiones para apoyar al bando franquista en la Guerra Civil Española. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania está en una situación complicada. El Kaiser o emperador había abdicado. ¿Qué significa esto? Dejar el trono, abandonar el país. En concreto, se exilió a Holanda. Se había proclamado una república, pero ¿qué pasó justo después? Una revolución. ¿De quién? De los comunistas. ¿Cómo se llamó? Revolución espartaquista. ¿Y esto es por qué? Pues porque en la antigua Roma, en el siglo II a.C., hubo una revolución liderada por un pequeño esclavo llamado Espartaco, que lideró a sus compañeros contra el gobierno republicano romano. Pero bueno, volviendo a la Alemania de los años 20, esta rebelión fue liderada por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, que eran los fundadores del Partido Comunista. En el 1919, a nada más empezar el año en enero, ambos fueron detenidos y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Ese mismo mes, el 9 de enero de 1919, se celebraron unas elecciones para el Congreso Nacional Constituyente en la ciudad de Weimar. Aquí se proclamó el nuevo Estado alemán, una república democrática, como lo era Francia, por ejemplo. El Partido Socialdemócrata consiguió ganar las elecciones y hacerse con la mayoría del Parlamento alemán. Pero esta democracia no era perfecta, ni mucho menos. Estaba amenazado por los extremistas, tanto de izquierdas, que pensaban que este nuevo gobierno era muy moderado, que no llevaba a cabo reformas necesarias para el país, y por los conservadores, que pensaban que este nuevo gobierno había traicionado a Alemania al aceptar las condiciones del Tratado de Versalles. Pero bueno, el mayor problema no estaba ahí, sino con la crisis económica. Y es que en la década de los 1920 se llevó a cabo una cosa llamada hiperinflación. ¿Y esto qué es? Bueno, pues que como había que pagar mucho dinero para las reparaciones de guerra, qué mejor idea que imprimir dinero. Pero esto no es tan fácil. Y es que al imprimir cantidades ingentes de dinero, el marco alemán perdió todo su valor. Y es tanto así que los niños jugaban con los fajos de billetes, que igual eran miles de marcos, simplemente porque no tenían valor. Igual todo ese dinero no te daba ni para comprar una hogaza de pan. Pero bueno, en el 1925, con la elección del mariscal Hindenburg como presidente de la República, parecía que la tensión política se relajaba y se conseguía acercar a Francia y entrar a la Sociedad de Naciones. Pero hubo un problema, la crisis del 1929. Esta crisis económica cambió todo esto, hundió otra vez de nuevo a Alemania en la pobreza, pero esta vez no estaba sola. Y es que la gran parte del mundo estaba muy afectada por estas condiciones. Hablemos ahora de un tema que probablemente conoceréis mejor, Hitler. Bien, Hitler comenzó su ascenso al poder tan pronto como 1919, y es que en ese año Hitler se afilia al DAP, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Según esas siglas es el NSDAP. Pero Hitler lo remodeló y creó un cuerpo paramilitar. ¿Qué significa esto? Bueno, un cuerpo paramilitar es un grupo de personas que actúan como un ejército, pero es privado, no es un ejército profesionalizado de un estado. Este cuerpo se llamaban las secciones de asalto o
SA. Estas estaban para mantener en el orden el partido y además enfrentarse a los comunistas. En 1923, Hitler, pensando que conseguiría hacerse con el poder fácilmente, al igual que Mussolini, intenta su propio intento de una marcha sobre Roma. Esta vez el Putsch de Múnich o el Putsch de la cervecería, debido a que el partido nazi se reunía en una cervecería en esa ciudad. Este fracasó y Hitler fue encarcelado. Pero no fue un encarcelamiento duro, y es que tenía muchos contactos que consiguieron que viviera en unas condiciones aceptables. Además, allí escribió su libro, Mi lucha, o por su nombre en alemán, Mein Kampf. En este escribió sus pensamientos y los principios básicos de lo que sería el nazismo. Además, ahí representaba todas sus intenciones y lo que quería conseguir. Después de la Gran Depresión, aumentaron mucho las tensiones políticas. Y es que el Partido Comunista recibió apoyo del proletariado, las clases bajas, muy pobres, trabajadores, obreros, etc. Y las clases medias y la burguesía, más acomodadas y con lujos, se inclinaron hacia los nazis. ¿Esto por qué? Porque los veían como los únicos capaces de salvarles de los comunistas. Y esto hizo que en las elecciones del 1932 tanto el Partido Comunista como el nazi fueran los más votados. Hindenburg, el actual canciller de la República Alemana, presidente de la República Alemana, nombró canciller a Hitler en enero de 1933, lo que da comienzo al régimen nazi. ¿Qué fue el nazismo? Bueno, el nazismo era una especie de fascismo, pero a la alemana. En vez de ser el duce, el jefe, era el Führer. También creían en la primacía del Estado, la exaltación de la violencia, la guerra y la juventud, la importancia de los símbolos, los desfiles y la propaganda. Pero tenían sus propios rasgos propios. El racismo. Los alemanes llevaron el racismo al extremo, teniendo un antisemitismo, es decir, odio hacia los judíos muy extremo. Además, defendían que la raza aria eran los mejores, una raza superior, y que los otros pueblos como el latino, el eslavo o sobre todo el judío eran simplemente meras razas inferiores. También creían en la teoría del espacio vital, que se relacionaba mucho con la raza aria, y es que ellos creían que era necesario conquistar territorios de los países alrededor para que la población alemana pudiera ocuparlos y asegurar su supervivencia. El 27 de febrero de 1933, con el incendio de Reichstag, recordemos que Hitler era canciller, todavía no era dictador, el Partido Comunista es culpado por este incidente, aunque sabemos que en verdad fue un holandés también comunista, pero sin ninguna afiliación al partido alemán. Esto lo que lleva es que la persecución del Partido Comunista por parte de los nazis. Además, justo después de esto, Hitler ilegaliza todos y cada uno de los partidos políticos en Alemania, salvo el nazi. Y además prohíbe los sindicatos. En 1934, en concreto en el mes de junio, se lleva a cabo la Noche de los Cuchillos Largos. En esta asesinan a sus rivales dentro del NSDAP o el partido nazi. Muchos de ellos eran de las SA, pues tenían mucho poder al ser miembros de la milicia. Cuando en el mes de agosto Hindenburg muere, Hitler se convierte también en el presidente de la República. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Hitler era tanto el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el presidente de todo, en resumen. Lo que hizo que Hitler fuera básicamente un rey. Él tenía todo el poder. Bien, Alemania, con Hitler con el poder absoluto, comienza unas políticas un poco más controversiales, racistas y antisemitistas. Se comienza a realizar asesinatos de personas enfermas o discapacitadas, con síndrome de Down, con deformidades, etc. Además, en 1933 se prohíbe a la población judía ejercer muchas profesiones importantes y que con anterioridad ellos eran importantes en ellas, como lo es la medicina. En 1935 se llevan a cabo las leyes de Nuremberg,
que prohíben matrimonios entre personas judías y arias. Y en 1938, en la noche de los cristales rotos, decenas de judíos son asesinados y unos 26.000 son encerrados en campos de concentración. Ya hablaremos de esto más adelante, pero en 1942, ya en el plena Segunda Guerra Mundial, se decide llevar a cabo la solución final, es decir, exterminio masivo del pueblo judío. El control ideológico. Si los italianos ya eran buenos en esto, Hitler lo llevó un paso más, y es que con ayuda de su compañero político Joseph Goebbels, consiguió que a través de la radio o la televisión se difundieran sus mensajes por toda Alemania, y consiguió convencer a muchos de los habitantes con sus ideales. Pero además, esa no era su única herramienta, pues tenía al terror de su lado. Contaba con 2 cuerpos policiales, las SS, que su principal función era proteger a Hitler, pero también eran las encargadas de investigar y perseguir la oposición al régimen. Y la Gestapo, una especie de policía secreta del Estado nazi, que fue creada para eliminar los elementos subversivos. Lo que hacían era deplorable. Torturaban o ejecutaban a las personas sin ningún problema, o sea, ni se lo pensaban. Y organizaba deportaciones masivas a campos de concentración. El gobierno nazi también llevó a cabo las políticas de la autarquía italiana. ¿Esto qué quiere decir? De nuevo, querían tener el control de todo lo que pasara en Alemania. Entonces necesitan también tener control de la industria y no depender de países extranjeros. Para esto se creó un sindicato único. Se reactivó una industria pesada y una industria agraria importante, y además se luchó contra el desempleo creando grandes obras públicas, como se puede llamar, por ejemplo, las autobahns o las autopistas alemanas, muchas de ellas financiadas durante este periodo para dar trabajo.